Para todos, muy buenas noches. Mi nombre es Elio Armando Fernández Aranda. Yo soy docente del IPRED hace aproximadamente 8 años, desde el 2012. He trabajado en los programas de tecnología, de gestión empresarial. Mi fuerte, pues como economista, es obviamente la parte económica, pero por mis estudios de posgrado también tengo una buena fortaleza, considero así, en la parte estadística. De hecho, pues mis investigaciones, artículos, proyectos y demás son muy relacionados con la estadística. Durante este semestre voy a estar acompañándolos en la materia de estadística 1, que es básicamente la estadística inferencial. Más adelante vamos a hablar detalladamente de cuál es la diferencia entre la parte descriptiva y cuál es la parte inferencial que ustedes van a tomar en su segundo semestre. Recordarles ciertos aspectos importantes del curso que desde la dirección nos han pedido que aprovechemos este espacio para socializar dichos puntos. Bueno, el primero es que eh, creo que cada 8 días nos vamos a estar viendo, tanto a nivel presencial como en lo virtual. La mayoría de encuentros son virtuales, razón por la cual se requiere por parte de ustedes de muchísima lectura, muchísimo trabajo autónomo, porque este espacio, si bien es un espacio de clase, no va a ser fácil, no va a ser sencillo explicar detalladamente cada tema. Por eso reitero, es muy importante las lecturas previas de parte de cada uno. Este espacio es para aclarar dudas, para retomar los temas que se proponen en la unidad y en este espacio poder discutirlos, poder aclarar dichos temas. Como segundo punto, importante recordarles la programación de la materia, sobre todo las fechas en que están dispuestos en que está dispuesto la entrega de cada uno de los productos. Esta semana ya cumplieron con la entrega de su primer producto, que es el producto cero correspondiente al plan de acción. Algunos lo enviaron puntualmente, otros no lo han enviado, otros pocos lo enviaron después de la primera fecha de entrega. Deben tener muy claro que de acuerdo a los lineamientos, exigencias y reglamento del programa, existen unos tiempos para cumplir con dichas entregas. Quien no cumpla con esa entrega en la primera fecha y en un lapso de 3 días posteriores a la primera fecha, como bien saben, esa actividad se calificará sobre 4. Y si pasan los 3 días posteriores a la primera fecha y no enviaron definitivamente ninguna actividad, su nota será 0.0. Desde ya, porfa, les ruego encarecidamente el favor que no me envíen actividades que están programadas para enviar por plataforma a mi correo, porque como se los dije por escrito en un mensaje anterior, esas actividades no las voy a tener en cuenta. Por eso la recomendación es que los productos envíenlos antes, horas antes, días antes de la fecha que hay como plazo. Con eso, si usted tiene algún problema técnico en su computador, si tiene algún problema de tiempo, si tiene algún tipo de calamidad, etcétera, pues no haya espacio a la improvisación y que no vayan a tener que acudir a esa última opción que es enviarlo por correo, porque les repito que no la voy a tener en cuenta, chicos. Por más que me insistan, por más excusas que me den, soy supremamente riguroso en cuanto a los lineamientos que desde la dirección me han pedido que exija. Entonces, tengan eso muy, muy en cuenta.
Si, si ya se debe a que lo enviaron tarde en razón a que tuvieron algún tipo de calamidad familiar, algún quebranto de salud, etcétera, siempre y cuando desde la dirección, por medio escrito, me informen de su situación y le autoricen a enviar post fecha esa actividad, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero les reitero que de mi parte no voy a tomar la decisión de decirles sí o no. Eso depende de la dirección. También más que recomendación es una exigencia. Aquellos productos que están en el guión programados para desarrollarse en CIPAS, grupos de dos, la idea de dichas actividades es estimular, fomentar el trabajo en equipo, utilizar las diferentes herramientas informáticas, digitales que existen para que ustedes entre sí puedan estar comunicándose, en fin. Por más que esos productos se hagan en CIPAS y estén para presentarse en CIPAS, es obligatorio que en forma individual, escúchenlo bien chicos, individualmente me envíen los archivos a las respectivas actividades. Si su compañero lo envía y usted no lo envía, obviamente voy a tener en cuenta solamente la actividad de su compañero. Esto es con el fin que, si dado el caso alguno de ustedes no tuvo el suficiente tiempo para dedicarle a la elaboración de ese producto y si lo tuvo su compañero, usted por lo menos sepa y conozca y quede evidencia que la actividad la enviaron a la plataforma. Así en las instrucciones no se mencione que lo debe enviar individualmente, se deben subir de dicha forma a la plataforma. ¿De acuerdo? Jorge me propone armar un grupo de WhatsApp. Jorge, la verdad no soy muy amigo de los grupos de WhatsApp y menos para el ámbito laboral y académico sobre todo. Toda la información que requieran, archivos, mensajes y demás, téngalo por seguro que lo van a tener en plataforma. Todos los PDFs que necesiten, yo se los voy a estar compartiendo a la plataforma. Además, el WhatsApp en caso de auditoría no es un soporte válido para mí, mientras que todo lo que quede registrado en plataforma, obviamente, va a valer en caso de algún reclamo, en caso de alguna discusión, en caso de algún inconformismo. Entonces, la recomendación es que estén muy pendientes de la plataforma porque yo les voy a estar enviando todo el tiempo material complementario, adicional al material que está propuesto en cada unidad. Ese material que yo les envío es complementario. No quiere decir que es el material único que se va a trabajar en la unidad. No, es complementario. Cada unidad tiene un material, tiene unas lecturas, tiene unos libros propuestos, incluso hay algunos donde hay videos. Todo eso lo deben leer, todo eso lo deben tener muy claro, lo deben tener muy presente y lo que yo les envíe, les reitero, es complementario. Muchas de las cosas que yo les envío en el material complementario no están en el material propuesto y viceversa. Muchas de las cosas que están en el material propuesto no están en el material que yo les envío, entonces por eso es complementario. No quiere decir que lo único con lo que se quedan es con lo que yo les envíe. Bien, listos. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, bien, listo. Vamos a dar inicio entonces a la tutoría de hoy. Vamos a desarrollar los diferentes temas. Esto que vamos a desarrollar hoy es un contexto
de la estadística. Vamos a desarrollar algunos conceptos que más adelante ustedes seguramente van a aplicar, van a tener que utilizar, y son conceptos de los que todo el tiempo en el desarrollo de nuestro curso, incluso en su estadística inferencial, en su estadística 2 del próximo semestre, van a estar también trabajando. Entonces es muy importante. Les recuerdo que el producto cero se cerró ayer, todos los que lo enviaron hasta ayer se califica sobre 5. Y viene ya el producto uno, que es una lección. Les aclaro lo siguiente. Esa lección, en este momento no tengo presente cuánto tiempo tienen para ello, ustedes lo pueden consultar, pero creo que tienen un plazo de una semana, de pronto un día, 2 días más. Déjenme, ya me aseguro para hablar sobre lo cierto. Se me cerró. Bueno, es que se me cerró la programación. Pero bueno, ustedes pueden consultarlo, ahí ya está todo programado en la plataforma. Es importante que sepan que, ok, hasta el 12 de marzo, me recuerda Adrián, o sea, estamos hablando que estamos a 27 de febrero, 5, o sea, son 2 semanas aproximadamente, entonces. 2 semanas, pero creo que se abre hasta la semana entrante, es que no estoy muy seguro, se me cerró aquí la programación. El 12 de marzo es el plazo para presentar el cuestionario, pero ok, pero se abre hasta la siguiente semana, creo que a partir del 5. O sea, realmente van a tener una semana. Ustedes tienen la autonomía de presentar hasta 3 intentos. No están en la obligación de presentar los 3 intentos. Eso es muy claro porque en algunas ocasiones han existido malos entendidos, pero el malentendido ha sido más por la desinformación, ¿sí? Y por la no comprensión de la instrucción. Si usted presenta el examen, perdón, el cuestionario, eso no es, eso no es un examen. Si usted presenta ese cuestionario la primera vez y con la nota que se obtiene está satisfecho, no necesita presentar los 2 intentos posteriores. La idea que puedan presentar hasta 3 intentos es que ustedes vayan mejorando su nota. Si usted no está satisfecho con la nota que sacó al principio, puede presentarlo nuevamente y así nuevamente. Bueno, Jorge, eso sí me tocaría revisarlo. No sé si, déjeme entonces ya le confirmo porque habría entonces que programarlo. Déjeme un segundo, ya le confirmo. Por lo general, pues por lo general yo dejo que se presente a distancia, pero pues si se exige que sea presencial, habría que mirar si se hace en la tutoría que se va a desarrollar en forma presencial. Déjeme, yo ya le confirmo para hablar sobre lo cierto. A ver, producto 1, 12 de marzo. Presencial en la UIS, sí. Entonces, denme un segundo. Producto 1 se abre. ¿Ustedes recuerdan cuándo es nuestra primera tutoría presencial?
Espérenme, yo aquí ya les voy a confirmar. 5 de marzo es virtual, 12 de marzo es presencial. Correcto, listo. La tutoría del 12 de marzo es presencial. Quiere decir que en esa fecha se debe presentar el quiz. En el transcurso de estos días yo voy a averiguar si es posible que ese quiz lo puedan presentar a distancia o si definitivamente es una exigencia que se presente allá en la UIS. ¿De acuerdo? Pero por ahora es importante mencionarles que tienen los 3 intentos habilitados y que no es necesario desarrollar los 3 intentos. Bien, listos. Hasta ahí está todo claro, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, pues me la van comentando para ir aclarándola, para ir desarrollándola a medida que vayamos avanzando. Esta presentación que yo les estoy compartiendo sobre la unidad 1, una vez finalicemos la tutoría, yo se las estaré enviando al foro de la unidad 1. Pueden revisar el foro de la unidad 1 y ahí encontrarán esta presentación y adicionalmente encontrarán una guía como material complementario que servirá también de insumo para desarrollar su cuestionario. Listos, bien. Vamos a empezar por explicar qué es la estadística. Muy seguramente ustedes habrán escuchado hablar de estadística en su trabajo, en su formación académica, en la radio, en la televisión, en fin. Bien, la estadística es una técnica y les aclaro algo. Algunos textos, algunos libros en la literatura se habla de la estadística como una ciencia. Muy subjetivamente, mi posición muy subjetiva es que la estadística no es una ciencia. Sin embargo, le repito, es una posición subjetiva. Para que algo sea ciencia, pues debe cumplir ciertos requisitos. La ciencia que envuelve a la estadística es la matemática sí es una ciencia. La estadística es más una técnica o una herramienta que nos facilita nuestras vidas a la hora de manejar datos. Pero si ustedes se encuentran en la literatura, les repito, enunciada la estadística como ciencia, pues tómenla así. Si en su cuestionario les aparece formulada la pregunta y les da la opción de la estadística como ciencia, pueden tomarla así también. ¿De acuerdo? Pero les repito, es una posición muy personal por todos estos años que llevo trabajando en la parte estadística. La estadística es una técnica, es una herramienta y permite básicamente 4 acciones: recopilar, organizar, analizar e inferenciar datos. Son las 4 grandes acciones que envuelve la estadística: recopilar, organizar, analizar e inferenciar datos. Estas 3 primeras acciones, recopilar, organizar y analizar, hacen parte de la estadística descriptiva, que va a ser el grueso de nuestro curso. Y muy por allá al final del curso, cuando empecemos a hablar de muestreo, se va a hacer inferenciación estadística, que es la segunda etapa de un estudio estadístico. Todo estudio estadístico tiene 2 etapas. Una etapa que reúne estas 3 acciones, que se llama la etapa descriptiva. Y una vez cumplida la etapa descriptiva, viene una segunda etapa que incluye esta única acción, que es la parte inferencial. Entonces, les reitero, la estadística descriptiva o su estadística 1 se va a centrar en estudiar estas 3 acciones, sobre todo estas 2. No vamos a detenernos en recopilación de datos porque eso es más técnico.
Vamos a enfocarnos en la organización y en el análisis. Y en su segundo semestre lo que van a hacer es inferenciación. Y todo ello para tomar decisiones. La estadística sirve para tomar decisiones. Con estas 4 acciones, con la recopilación, la organización, el análisis, la inferenciación de los datos, ustedes tienen un poder de toma de decisiones que no lo tendrían sin antes aplicar esto, muy seguramente. Si ustedes van a tomar decisiones sobre datos hechas a ojímetro, pues no va a ser muy confiable esa decisión que tomen. Pero si ustedes toman decisión con base en estas 4 acciones que envuelven la estadística, muy seguramente esa decisión que usted va a tomar es la mejor. Entonces, cuando hablamos de recopilar datos, bueno, importante, estas 4 acciones son todas sistémicas, son todas secuenciales, es decir, usted no puede empezar por organizar datos que no ha recopilado, no puede por empezar a analizar datos que no ha organizado y no puede empezar a inferenciar datos que no ha analizado. Es decir, una acción va llevando a la otra en forma secuencial y sistémica o sistemática. Usted inicia por recopilar datos, obviamente. Si usted no tiene datos, ¿qué va a observar? Entonces, para recopilar datos existen diferentes técnicas, diferentes instrumentos, como son encuestas, entrevistas, focus group, bases de datos. Cuando usted habla de encuestas, entrevistas, focus groups, está hablando de fuentes de información primaria. Cuando usted utiliza datos que ya existen, o sea, bases de datos, estamos hablando de fuentes de información secundaria. Una vez usted recopila sus datos, pues viene la forma de organizarlos. Los organiza en tablas, bien sea, o en gráficos, bien sea la necesidad o la situación que se le presente. Y una vez esos datos organizados, pues ustedes empiezan a analizarlos, calculando las diferentes medidas de estadística descriptiva, como son medidas de dispersión, medidas de tendencia central, medidas de posición. Bien. Y finalmente la inferenciación, pero les repito que esto va a ser el grueso de su estadística 2. Por ahora nos vamos a centrar en estas 3. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien, listos. Chicos, ¿me escuchan? Se me cayó la conexión. No sé si me están escuchando. Se me bloqueó el equipo además. Dos. Listo, chicos, ya regresé. Es que se cae la conexión. Además se me bloqueó el equipo. ¿Me están escuchando? ¿Y están viendo la presentación que estamos viendo? Listos, bien. Si llegase a pasar nuevamente, porfa, me disculpan, vuelvo y entro. Ya, listo, ya quedó la presentación, ya dejó de parpadear. Listo, bien. Listo, entonces entendido el concepto de estadística. Bien, vamos a hablar de ciertos conceptos importantes en el estudio de la estadística, como son población, muestra y variables. Arley no me escucha, ¿los demás me escuchan?
Nicolás, ¿me escucha? A Ley le recomiendo actualizar su página. Le recomiendo refrescar su página F5 para que, para que pueda escuchar nuevamente. Listos, bien. Entonces, población muestra. La población hace referencia al conjunto de datos. Espérenme a ver si aquí tengo. Ah, ok, aquí está. Aquí está. Un conjunto de elementos, perdón, no son datos, son conjunto de elementos que poseen características similares y medibles. Conjunto de elementos con características similares y medibles. Eso es población. Y la muestra es una parte de esa población. Importante, importante. Observen que el concepto de población habla que es un conjunto de elementos que poseen características similares. Es decir, todo lo que se les atraviese por el frente no es población. Para que sea población debe cumplir con ciertas características similares. Bien, entonces, ojo acá. Observen acá lo siguiente. Vamos a suponer que este conjunto morado es mi población que la vamos a llamar con la letra mayúscula N. Siempre que ustedes vean en una fórmula, siempre que ustedes vean en la literatura, la letra N mayúscula hace referencia a población. N mayúscula es población. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos un círculo más chiquito. Ese círculo se va a llamar N minúscula. N minúscula hace referencia a la muestra. Eso es N minúscula, muestra. N mayúscula población, N minúscula muestra. Hasta ahí claro. Entendida la simbología, la explicación. Bien, listo. Dentro de este círculo grande, que se llama N mayúscula, existen ciertos elementos. Todos estos son elementos que están dentro de la población. Recuerden, N mayúscula. Todos estos círculos, todos estos elementos que estoy mostrando acá, hacen parte de esa población. Todos los que están acá hacen parte de esta población. Recuerden que son características similares. Listos, bien. Por lo tanto, los elementos que van a conformar este círculo pequeño, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Correcto, sale de la población. Por ejemplo, en este círculo pequeño no puede existir este elemento, ¿verdad? Bien, no puede existir ese elemento en este círculo grande. En este círculo pequeño. En este círculo pequeño solo pueden existir elementos que hicieron parte de la población. Por eso es que se dice que son elementos con características similares y los elementos de la muestra salen de la población. Por eso les reitero, no todo lo que se les atraviese por delante es población. Si ustedes identifican mal su población, van a identificar mal su muestra. Y si identifican mal su muestra, pues ese estudio estadístico que hicieron no va a servir para mucho. ¿Hasta ahí claro? Correcto. Estoy tratando de ser lo más claro posible sin entrar en tantos tecnicismos porque realmente lo que necesitamos estudiar son los fundamentos de la estadística descriptiva.
Es decir, tecnicismos no vamos a utilizar tanto para no mortificarles la vida. Bien. Listos. Correcto, Jorge. La clave es saber identificar bien la población, porque si ustedes identifican muy bien su población, los elementos que van a seleccionar en su muestra van a ser los correctos. Si dentro de su población ustedes identificaron elementos que no debían hacer parte de esa población, si caen en la muestra, su estudio estadístico va a fracasar seguramente. Entonces, bueno, otra cosa. Cuando ustedes hablan de población y por ende de muestra, deben tener muy claro que los elementos que conforman cada conjunto y subconjunto son las mismas unidades. Espera que con esto no puedo escribir. Las unidades de su muestra y de su población son las mismas. Es decir, ustedes no pueden decir que su muestra, perdón, su población son empleados, su población son empleados y su muestra son empresas. ¿Cómo así? O sea, en este conjunto son empleados y en este conjunto son empresas, imposible. Ustedes no pueden decir que su población son empresas y su muestra son gerentes de las empresas. Imposible. No puede pasar porque, les repito, los elementos de este conjunto van a ser parte probablemente de este subconjunto. Ustedes no pueden decir que su población son galletas de chocolate y en su muestra van a haber empanadas de queso. Imposible, es imposible. Las unidades en que está dada su población son las mismas unidades que salen de la muestra. Esto parece muy lógico, pero ustedes no se imaginan el montón de problemas técnicos que tiene un estudio estadístico a la hora de tan solo plantear una población y una muestra, porque les repito, me dicen, la población son los empleados de la muestra Piojito S.A. Esa es mi población. Empleados de la empresa Piojito S.A. Muestra 200 facturas de la empresa Piojito S.A. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, su estudio se va a enfocar en las personas que son empleados o en los objetos que son las facturas. No entiendo. Entonces, es para que se den cuenta que algo que puede parecer tan obvio en la realidad no es tan obvio y no resulta tan fácil, pues, entenderlo. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un estudio estadístico sobre cómo son los hábitos de estudio de los estudiantes del IPRED, ¿correcto? Estudio de los hábitos de estudio, valga la redundancia, de los estudiantes del IPRED. Hábitos de estudio de los estudiantes del IPRED. Listo. Díganme cuál es su población. ¿Cuáles son los elementos que van a ser parte de este conjunto grande? Estudiantes del IPRED. Jorge dice, aquellos que usan plataforma. Jorge, ¿cómo identifica inicialmente a los que usan plataforma? Estos elementos que están en este círculo grande llamado N deben ser fácilmente identificables, bien sea en una base de datos, bien sea en una encuesta, en una entrevista, etcétera. Adrián, hábitos. Los hábitos no son población, los hábitos son las variables
que se van a estudiar para medir esos hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, Jorge dice aquellos que usan la plataforma. Pregunta, los estudiantes del IPRED que no utilicen la plataforma no hacen parte entonces de este conjunto. Cindy dice los estudiantes. Cindy, tengo una hija de 2 años, una gorda hermosísima, y está iniciando su vida escolar. Es decir, ella es una estudiante. Ah, ok, Rafael ya nos dio otra característica. Cindy nos dice que definitivamente son estudiantes. Rafael nos dice del IPRED. ¿Ven? Estudiantes del IPRED. Correcto. Entonces, yo tengo un compañero que está estudiando en el IPRED de Barbosa. ¿Hace parte del conjunto? Sí, claro. Correcto, hace parte del conjunto porque la población no está definiendo de dónde son. Si dice, no, pero yo cómo voy a ir a Barbosa a hacer la encuesta, cómo me voy a ir al Socorro, cómo me voy a ir a Málaga. Ah, ok, entonces aclaremos que van a ser estudiantes del IPRED, sede Bucaramanga. Ah, ok, entonces ese estudiante de Barbosa, de Málaga, del Socorro, etcétera, no van a ser parte de este conjunto. ¿Sí lo ven? No van a ser parte de este conjunto. Por eso les digo, no todo lo que se les atraviese por el frente es población. Véanlo, ahí está. Sacamos a mi hija porque ella no es estudiante del IPRED, o sea, no va a ser parte de este conjunto. Sacamos a los estudiantes de Málaga, Barbosa, Socorro, etcétera, porque no hacen parte de la población. ¿Listos? Bien. Ahora, ¿cuál sería la muestra? Les aclaro, la muestra deben cuantificarla, es decir, deben decirme una cifra, una cantidad, que por ahora esa cifra, esa cantidad la vamos a inventar. Más adelante vamos a aprender a calcularla. Por ahora, como no estamos hablando del tema, vamos a inventar, vamos a decir que son 85 elementos. Ahí está, 85 elementos. Bien. ¿85 qué? Ok, serían 85 estudiantes del IPRED. Ah, ok, de Bucaramanga. Correcto, Cindy. Pregunta, ¿puedo decir que son 85 estudiantes del IPRED de Bucaramanga de tecnología empresarial? Adrián dice que sí, Cindy dice que sí, Jorge dice que no. Rafael dice que no. Dice que tomemos de cada tecnología. Jorge dice que no, porque en el IPRED hay 5 carreras. Bueno, incluso creo que hay más, ¿no? Creería que hay más. Bueno, no lo tengo claro. Pero, ojo, si ustedes mencionan que es de tecnología empresarial, están cometiendo un error muy importante que no se puede cometer. Y este error que no van a volver a cometer se llama sesgo de la información. Sesgo. O sea, ustedes están sesgando la información. ¿Por qué la están sesgando? Efectivamente, por lo que la mayoría dice. Porque el IPRED, aparte de tecnología, tiene más programas. O sea que si usted dice que va a hacer un estudio de todos los estudiantes del IPRED Bucaramanga y encuesta a 85 estudiantes del IPRED Bucaramanga de tecnología, va a pasar esto. Va a pasar esto.
Todas las características de más que usted incluya en la muestra y que usted jamás habló en su población van a hacer que se sesgue la muestra. Por ejemplo, 85 estudiantes del IPRED de Bucaramanga de tecnología empresarial que sean solteras. 85 estudiantes del IPRED de Bucaramanga de tecnología empresarial que sean solteras y trabajen. En fin, vean cómo empiezan a sesgar la información, cómo empiezan a sesgarla. Todas las características que ustedes no mencionan en su población, no pueden mencionarlas en su muestra o de lo contrario, ya saben qué va a pasar. ¿Listos? Entonces, pilas cuando ustedes están identificando población y por ende muestra. Ustedes no pueden decir, vamos a hacer un estudio estadístico para medir la calidad de vida de las personas de Bucaramanga y su área metropolitana. Y ustedes me dicen, población, todos los residentes del área metropolitana de Bucaramanga, muestra 500 personas que vivan en Lagos del Cacique. Pero ¿cómo así? ¿Viven en Bucaramanga? Sí, claro. ¿Y son personas? Sí, claro. ¿Y viven en Lagos del Cacique? Ah, de una sesgó su muestra. Entonces, el resultado de esa información, de esa investigación que usted va a presentar, no es la percepción de la calidad de vida de todos los bumangueses, sino de un barrio. Eso es sesgar la muestra. ¿Listos? Claro, todas las características que ustedes quieran identificar desde el principio deben ir en su muestra, todas deben ir en su muestra, porque cualquiera que ustedes incluyan en su, en su población, deben ir en su población. Cualquiera que ustedes incluyan en la muestra y nunca la mencionaron en su población, va a sesgar automáticamente dicha información, dicha muestra. Hasta ahí claro. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Listo, chicos. Vamos a volver entonces a nuestra presentación. ¿Ya la están viendo? No sé por qué parpadea. Ya ahí la están viendo. Listos, bien. Ya hablamos entonces de población, de muestra. Recuerden que los elementos de su población hacen parte, probablemente más adelante, de su muestra. Listo. Unidad estadística hace referencia a cada elemento de su población, o sea, a cada uno de esos elementos que están dentro de esos conjuntos. Los datos hacen referencia a los valores que pueda tomar la variable. Los parámetros son características de la población y los estadígrafos o estadísticos de la muestra. Esto es importante identificarlo. Parámetro, estadígrafo. Es importante identificarlo, porque a lo largo de todo el tiempo vamos a estar hablando de ello, ¿de acuerdo? Parámetro y estadígrafo. Todas las características que ustedes observen de la población son parámetros, por ejemplo, promedios, por ejemplo, medianas, por ejemplo, desviaciones estándar de la población se llaman parámetros. Y todas las características que ustedes observen, por ejemplo, promedios, medianas, desviaciones estándar de la muestra se llaman estadígrafos. O sea, si ustedes dicen que el promedio de este conjunto, por ejemplo, son 19 años. Este es el promedio, 19 años. Y de este van a decir que son 20 años.
Bien. ¿Cuál es el parámetro y cuál es el estadígrafo? Correcto, Víctor. Esto es un parámetro y esto sería un estadígrafo. Correcto. Los felicito porque están muy concentrados. Muy bien. Perfecto, Víctor. Listo. Bien. Entonces, volvemos a la presentación. Cada vez que la pongo toca sacarla del modo pantalla porque si no empieza a titilar. Ay, se cerró. Listo. Bien. Ahora, bueno, acá también hablábamos de una variable. Recuerden que las variables hacen referencia a características de las unidades estadísticas y que son susceptibles a cambiar. Y estas variables pueden ser cuanti o cualitativas. Cuanti o cualitativas. Entonces, ¿sigue titilando? No sé, la verdad, hay bastante problema técnico. ¿A todos les está titilando la imagen? Arley, le recomiendo entonces que actualice, puede ser por eso. Listos. Entonces, les aclaro, estamos hablando de variables desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista estadístico. Jorge menciona que una variable son hombres de 20 años. De hecho, Jorge, en su afirmación, hay dos variables. Hay dos variables. Hombres 20 años, ahí hay dos variables y las dos no son cuantitativas, solo una de ellas es cuantitativa. Bien, entonces, ojo a lo siguiente. Las cualitativas obviamente son variables que no se pueden expresar con valores numéricos, obviamente. Se expresan con características. Y existen variables de orden y variables sin orden. Bien. Por acá en este sector la conexión está fatal. ¿Ya me escuchan? Cuando pase esto, estén pendientes de lo que Nicolás, nuestro auxiliar técnico, les diga, por si definitivamente no logro ingresar de nuevo, pues para que ustedes no estén ahí pegados perdiendo el tiempo. Esperemos que no suceda nuevamente. Bien. Listo, entonces estábamos hablando acerca de las variables cualitativas y cuantitativas. Les decía que las variables cualitativas son ordinales y no ordinales. Es decir, que existe un orden por naturaleza o que no existe ningún orden. Por ejemplo, el estado civil por naturaleza tiene un orden. Cuando ustedes le dicen eh, estado civil, soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo, ¿verdad? Observen que existe un orden cronológico. Cuando les dicen nivel de estudio, primaria, secundaria, universitario, posgrado, vean lo que existe un orden que sin ustedes establecerlo, ahí está. Pueden pensar en alguna otra variable cualitativa, es decir, que no se pueda expresar con números, que no se pueda expresar numéricamente, alguna variable cualitativa que sea de orden. ¿Alguien tiene algún ejemplo adicional? Cualitativa que no se puede expresar con números. ¿Alguien tiene en mente otra?
Un minutico para que lo piensen y me escriban el ejemplo. No importa si se equivocan, no importa, acá lo corregimos. Jorge dice niños, adultos, ancianos. La verdad no sé cuál es la variable. Jorge está mencionando personas. Personas. De los niños, de los adultos, de los ancianos se pueden estudiar un montón de variables, pero entonces no sé cuál se refiere Jorge. Adrián dice estado emocional. Estado emocional tiene un orden. Cindy, género tiene un orden. Deyanira, los meses del año no son variables. Recuerden que las variables son susceptibles a una medición. Los meses del año no son susceptibles de medición. ¿Qué dicen entonces? Género, Cindy. ¿Será que el género tiene algún orden? Si no tiene orden, pues es sin orden, o sea, no ordinal. Lisset, calificaciones. Bueno, Lisset, calificaciones depende cómo sea la calificación, porque existen calificaciones quali y existen calificaciones cuantitativas. Si hablas de las calificaciones cualitativas, Lisset, efectivamente serían de orden. Excelente, bueno, regular, malo. ¿Cierto? Bien, listo. Y existen las no ordinales, que son aquellas variables que no tienen, su nombre lo indica, ningún orden. Jorge, si existe una jerarquía, si hay una jerarquía es porque tiene implícitamente, tiene por naturaleza un orden. Por ejemplo, género, no hay ninguna jerarquía. Nacionalidad, no hay ninguna jerarquía. En género, no quiere decir que primero el hombre, después la mujer, después el hombre. Pues si están hablando con feministas, primero la mujer, si están hablando con machistas, primero el hombre, en fin, pero no existe un orden natural. Nacionalidad no tiene un orden, no existe un orden para los países, correcto, Rafael, los colores tampoco. Sí. Profesor, pero yo puedo organizar los países por orden alfabético. Ah, ok, listo. Usted lo puede organizar, usted. Pero los valores de la variable nacionalidad no tienen ningún orden. Usted los puede organizar por orden alfabético. Otra persona los puede organizar por tamaño. Otra persona los puede organizar por cercanía a Colombia, etcétera. Bien, listo. Realmente no hay mayor discrepancia en las cualitativas, es decir, si son ordinales y usted piensa que son no ordinales o viceversa, pues no hay mayor inconveniente. El caso es que sepan que son cualitativas. Ahora, las cuantitativas son aquellas que sí se pueden expresar con números. Con números. Si se puede expresar con un número es cuanti de cantidad, cuantitativa. Y existen las variables discretas y las variables continuas. Las discretas son aquellas variables que se expresan con valores enteros. Las continuas son aquellas variables que se expresan con valores decimales. Discretas, por ejemplo, número de hijos, piezas defectuosas, continuas, peso del producto, medidas del producto. Observen que las discretas, el número de hijos, usted las obtiene producto de un conteo, 1, 2, 3 hijos. Las piezas defectuosas, usted las obtiene producto de un conteo, 0, 1, 2 piezas defectuosas. Mientras que las variables continuas, ¿cómo obtiene el peso de un producto? Midiéndolo. ¿Cómo obtiene el largo, el ancho de un producto? Midiéndolo. ¿Bien? Listo. Entonces,
hoja lo siguiente. Voy a darles una serie de variables, ustedes las van a clasificar, ya se las muestro. Listos, bien. Van a por favor a identificar, o mejor, a clasificar estas variables de acuerdo a si son cualitativas o cuantitativas. Si son cualitativas, me tienen que decir si son de orden o no orden. Y si son cuantitativas, me tienen que decir si son discretas o continuas. ¿Listos? Un minutico para que lo hagan y ya lo revisamos. Escríbanlo ahí en sus apuntes y ahorita vamos comparando las respuestas. ¿Listo? ¿Lo tienen? Bien. Me tienen que decir si es cuanti o cualitativa. Y me tienen que decir si es cualitativa, ordinal o no ordinal, si es cuantitativa, discreta, continua. Listo. Peso del producto. Cuantitativa, continua. Listo. Perfecto, Adrián. Nacionalidad del cliente. Cualitativa, no ordinal. Listo. Perfecto. Tipo de empresa. Cualitativa, no ordinal. Perfecto. Listo. Unidades vendidas. Cuantitativa discreta. Perfecto. Velocidad del avión. Continua. Peso de la carga. Listo. Y número de facturas vencidas. Bien, listo. Estas últimas dos, por favor me dicen cómo son. Estas últimas dos.
Ambas son cuantitativas continuas. Correcto. Muy bien. Todas las variables numéricas que expresen valores porcentuales, todas, son continuas. Y todas las variables cuya unidad de medida esté dada en unidades monetarias, son continuas. Ingresos, gastos, costos, ganancias, precios, ingresos, etcétera. Todas las variables que muestren porcentajes o unidades monetarias son variables cuantitativas continuas. ¿Listos? Muy bien. Volvamos acá. ¿Ya lo están viendo? No está titilando, ¿cierto? Bien, entonces, cuando hablamos de la organización de datos, estamos hablando que nuestros datos los podemos organizar bien sea en tablas dinámicas o en tablas por intervalos. E incluso los podemos organizar en gráficos. Hay situaciones en las que es mejor un gráfico, hay situaciones en las que es mejor una tabla, en fin. Hay variables que son mejores mostrarlas en gráficos para ustedes ver el movimiento, para ustedes ver la tendencia. Hay valores que es mejor mostrarlas en tablas para que ustedes vean las cifras resumidas, en fin. Listos. Y finalmente, existen 4 frecuencias, que son la absoluta, la relativa, la acumulada y la acumulada relativa. Todas las frecuencias relativas acumuladas y relativa acumulada son producto de la frecuencia absoluta. Es decir, para ustedes calcular estas 3 frecuencias, estas 3, necesitan esta. ¿No me escuchan? ¿Néstor me escucha? ¿Nicolás me está escuchando? Néstor, les recomiendo actualizar. Cuando no me escuchen, actualicen su ventana porque es problema de conexión de ustedes. Bien. Listos entonces. Absoluta, relativa, acumulada y acumulada relativa, que todas se obtienen con base en esta frecuencia. Esta es la más importante de todas porque de esta frecuencia se derivan las 3 siguientes. Bien. Listos. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, listo, chicos. Son las 7:20, pues realmente nos rindió esta primera parte. Los felicito porque prácticamente la mitad del grupo sacó el tiempo para atender este espacio, que si bien la tutoría queda grabada, pues no es lo mismo que interactuar en vivo. Los invito a que sigan con esa tendencia, que sigan participando de estas tutorías. Si bien la institución se ha preocupado por utilizar estas herramientas tecnológicas en el ámbito pedagógico, no es fácil, pero para los que las saben aprovechar, tiene más sentido. Jorge está pidiendo ejemplos de frecuencias. Jorge, eso lo vamos a trabajar en la próxima tutoría, no se preocupen. Muy atentos a las siguientes instrucciones. De hecho, ahí quedan grabadas, pero pues para que las atiendan en este momento, e igual se las voy a dejar por escrito. Entonces, como les indiqué al principio de la tutoría, este material que acabo de mostrarles, este material, esta presentación que ustedes estaban viendo,
ya se las voy a compartir al foro de la unidad 1 para que la tengan como referencia y como material complementario. Sin embargo, deben por favor leer el resto de material complementario, el resto de material propuesto, perdón. Segundo, aparte de esta presentación, les voy a enviar otro PDF que tiene otro tema que también sirve como material complementario. Y tercero, les voy a enviar un link de YouTube con un tutorial. Ese tutorial les muestra cómo construir tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Vamos a aprender a construir tablas dinámicas para que se den cuenta todo lo que pueden hacer. Jorge, si tiene alguna inquietud relacionada con el tema, con gusto puede enviármela por medio de un mensaje ahí en plataforma. Un mensaje y yo ahí se lo contesto internamente. La recomendación, que realmente no es recomendación, sino es exigencia, es la siguiente. Por favor, ese tutorial que les voy a enviar en YouTube, deben verlo, escucharlo detalladamente, y a medida que lo vayan viendo y lo vayan escuchando detalladamente, traten de ir haciendo los ejercicios propuestos en el ejercicio que les voy a mandar en Excel. Yo les voy a mandar una base de datos en Excel para que lo que ustedes ven en el tutorial lo vayan haciendo en esa tabla de Excel, en ese archivo de Excel, y puedan hacer las tablas que los enunciados tiene propuestos en ese archivo. Si se llega a la próxima tutoría y usted no ha visto ese tutorial ni un solo segundo, si usted no hizo ni un solo ejercicio de los propuestos en el Excel, yo le recomiendo que aproveche el tiempo en otra cosa y no ingrese a la tutoría, porque va a quedar perdido. Es decir, yo no voy a explicar desde cero lo que el tutorial les explica. No lo voy a explicar desde cero. Lo que vamos a hacer de hoy en 8 es más bien revisar que lo que hicieron les haya quedado bien. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, no vamos a desarrollar los ejercicios propuestos en la tutoría. Los vamos a revisar. Por eso les digo, si por X o Y razón usted en el transcurso de una semana, es decir, en más de 140 y pico de horas que van a pasar de aquí a que nos veamos, usted no pudo verlo porque estuvo muy ocupado en su trabajo o en otros asuntos, le recomiendo que si entra a la tutoría va a ser bienvenido, pero realmente va a ser un espectador, porque no va a poder interactuar con sus demás compañeros y conmigo. Es decir, incluso probablemente mucho de lo que vamos a hacer ni siquiera lo va a entender. Por eso es importante revisar ese tutorial y tratar de hacer los ejercicios propuestos de tal forma que la semana entrante, cuando ingresemos y nos veamos nuevamente, sea simplemente para hacer una revisión y una retroalimentación. ¿Correcto, chicos? Bueno, a Jorge, a Cindy, a Deyanira, a Adrián, a Rafael, a Liceda, a Víctor, a Ricardo, a Paula, a Alejandro, a Ley, a Néstor, muchas felicitaciones por haber sacado el tiempo y haber ingresado nuevamente. Es importante este espacio para todos. Seguiré tratando de ser lo más puntual, lo más concreto posible en las explicaciones para no mortificarles la vida con tanto tecnicismo que no se va a requerir, y espero que la tarea que he hecho, que es procurar me entiendan, se haya logrado y estén satisfechos por ahora. Sí, de hoy en 8 es virtual también, Arley. De hoy en 8 es virtual. Solamente tenemos 2 encuentros presenciales, creo que es uno dentro de 15 días y el otro creo que es hacia finales de abril. Bueno, ahí está en el cronograma ahí está la programación. Para todos una feliz noche.
quienes están trabajando y llegaron a conectarse, también los felicito, los admiro. Ya es hora de descansar, de compartir con sus familias un rato para iniciar mañana nuevamente una jornada laboral, una jornada de estudio, con la fortuna de la vida y de la salud que Dios nos da. Para todos, infinitas bendiciones. Estaremos en contacto y nos veremos virtualmente de hoy en 8. Chao, chao. Feliz noche para todos. Que descansen.